En este nuevo problema tenemos un motor de corriente continua, pero ahora ya cambia y tenemos una excitación serie. El motor es de 240 voltios y solicita de la red 40 amperios dando la potencia nominal a 1500 revoluciones por minuto. La resistencia total del circuito, como está en serie, pues nos dan toda la resistencia entre los dos terminales de la máquina, es de 0,3 ohmios. Nos preguntan qué resistencia tiene que ser añadida en serie para obtener el par nominal, primero en el arranque y luego a una velocidad de 1000 revoluciones por minuto. Bueno, la situación inicial, sin resistencia añadida, pues vamos a dibujar aquí esquemáticamente la situación de la máquina. Tendríamos el motor, tendríamos la resistencia del bobinado de inducido y tendríamos la resistencia del bobinado de excitación. Realmente nos están dando la suma de las dos, es decir, lo que nos dan es R, 0,3 ohmios, que sería RE más RI, ¿vale? Puesto que están ambas en serie. Tendríamos la tensión aplicada, sería esta, y la intensidad que circularía por la máquina, que sería la I de entrada, la I de excitación y la I de inducido, sería la misma en todos los casos, como vimos en la teoría. Esta sería, digamos, la situación 1. ¿Vale? En la situación 2 tenemos la misma configuración, pero le vamos a añadir una resistencia. Bueno, voy a intentar copiar el esquema. Sería este. Y vamos a modificar esta parte de aquí, añadiendo una resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, aquí tendríamos una intensidad 1 en todos los casos. Aquí tendríamos una fuerza electromotriz S1. Y aquí tendríamos una intensidad 2. Repito, se puede llamar de cualquier forma a esta intensidad porque es la misma. Y tendríamos una fuerza electromotriz 2. Este sería el caso 2. Bueno, pues nos preguntan esta resistencia en dos situaciones. Queremos conseguir dos situaciones. La primera de ellas, queremos conseguir que en el arranque tengamos el par nominal. Bueno, antes de nada, lo que hay que calcular es el par nominal en situación nominal, ¿no? Y la constante de la máquina para poder irnos al caso 2. Entonces vamos a irnos primero al caso 1, es decir, quizás antes de entrar en el apartado A, vamos a hacer cálculo de la situación 1. La ecuación de Kirchhoff sería V aplicada, aquí tenemos el positivo, la V aplicada será igual a la caída de tensión en la resistencia total de la máquina más la E, ¿no? R por I más la E. Llamémosle, esta sería 1 y llamémosle E1. Bien, sustituyendo tendríamos 240 igual a 0,3 por 40 más S1. Por lo tanto, la fuerza electromotriz S1 sería 228 voltios. Podríamos calcular, podemos haber puesto, como hemos hecho en otras ocasiones, aquí directamente la expresión de E, pero aquí lo hemos hecho, bueno, aparte, por un comentario que voy a hacer. No voy a hacer los dos cálculos porque ya lo hemos hecho en otro problema, pero para comentar las dos posibilidades de resolución que tendría este primer apartado, ¿no? Entonces eso uno sabemos que sería, si no nos dice nada en el problema, suponemos que la máquina está en zona lineal, entonces sería la constante de máquina por el flujo por la velocidad. Esto sería 228 y sería el producto de las dos constantes por la I de excitación, que sabemos que es la I de
la I de entrada son 40 amperios, por la velocidad 1500, el 2pi y el 60. ¿Vale? Entonces, para abrir un poco de hueco, podemos decir que el producto de las dos constantes resulta 36,29 por 10 elevado a menos 3 voltios, amperios, radian segundo. ¿Vale? Bien, entonces tenemos que calcular también el par nominal para luego forzar lo que ocurre ese par nominal en estas situaciones. Y el par lo podemos calcular de dos formas. Yo lo tengo aquí calculado previamente con la fórmula directamente del par, que sería K por el flujo por la I de inducido. ¿Vale? Entonces, como hemos calculado ya la constante, 36,29, la multiplicamos por el cuadrado de la intensidad, que era el 40 amperios. Y a ver cuánto era esto, 58,06 newton metro. Este sería el par electromagnético, que como no nos dan datos ni formas de calcular pérdidas en la máquina, pérdidas mecánicas y pérdidas en el hierro, pues será el par útil. Y como lo hemos calculado en situación nominal, pues será nominal. Esta es una forma de calcular el par. Otra forma de calcular el par electromagnético, que no lo tengo hecho, pero que os tiene que dar el mismo resultado si lo intentáis, sería multiplicar la E por la I sub I, ¿vale? Por eso calculaba aquí la E. Sería E sub 1 por I sub I1, sería 228 por 40, tiene que dar el mismo resultado. Vale. Bueno, eso sería potencia, perdón. Esto sería potencia, par electromagnético sería potencia entre la velocidad. Y os tendría que dar el mismo resultado. Lo dejamos ahí, no lo hacemos. Si quiere el estudiante que esté viendo el vídeo, pues lo puede probar. Y ahora vamos al apartado A en la situación 2. Estamos en el arranque n vale 0. Vamos a ver si podemos resolver este caso aquí. Si n vale 0, pues entonces el V en la ecuación de Kirchhoff sería igual a la caída de tensión en las dos resistencias, es decir, R adicional más la R total de la máquina por la intensidad, llamémosles 2, más la fuerza electromotriz cuando la máquina está parada, que es 0. Nos dicen que el par, queremos que el par en el arranque sea igual al par nominal. Bueno, pues se tendrá que cumplir que el par sea 58,06. Esto, aplicando esta misma expresión, tendría que ser 36,29 por 10 elevado a menos 3 por la intensidad de arranque al cuadrado. ¿Vale? Entonces se tiene que cumplir que la intensidad de arranque ha de ser igual a los 40 amperios de antes, ¿no? Es el único valor que permitiría que el par en el arranque fuese igual al nominal, según esta expresión. Por lo tanto, esta intensidad de arranque sería la intensidad que le estamos llamando I2 aquí. Sería 240 voltios. ¿No era? Sí, 240 voltios. Será igual a la resistencia añadida más los 0,3 ohmios de la resistencia total de máquina. Por esos 40, ¿no? Amperios. Despejando de aquí. A ver dónde puedo. Vamos a despejar por aquí. Vamos a trazar una línea separatoria. Despejando la RA adicional. Sale 5,7 ohmios, ¿no? Despejando de aquí, de esta expresión de acá. Bien, entonces tendríamos que poner
una resistencia de 5,7 ohmios y conseguiríamos que en el arranque el par fuese igual al nominal en esta situación, ¿vale? Nos queda el apartado B, donde nos piden una situación parecida, situación 2, pero ahora la máquina está girando a 1000 revoluciones por minuto y se quiere que el par en esa situación siga siendo también de el valor igual a nominal, 58,06, ¿no? Entonces en este caso, este sería B. Estamos en situación 2. La N sería 1000 RPM, ¿vale? El par en la situación que estamos aquí tiene que seguir siendo 58,06 Nm. Por lo mismo de antes, dado que el par es K sub phi por la intensidad al cuadrado, nos va a salir que la intensidad aquí tiene que seguir siendo 40 amperios, la intensidad que circula por la máquina. Y aplicando Kirchhoff, bueno, no creo que no hace falta colocarlo aquí, aplicando Kirchhoff tendríamos la tensión aplicada, tiene que ser igual a la caída de tensión en las resistencias, sería la R adicional de este apartado, más los 0,3 ohmios de la resistencia propia de la máquina, por los 40 amperios que circularán si quiero que el par siga siendo 58,06. Y ahora la fuerza electromotriz no es nula porque hay velocidad. Sería K por K sub phi, 36,29 por 10 elevado a menos 3, por la intensidad de excitación, que son 40 amperios, por la velocidad y por la constante de conversión. Despejando de aquí, RAD resulta 1,9 ohmios, que es la resistencia que habría que añadir para que cuando gira a 1000 revoluciones por minuto, el par sea igual al nominal. Y con esto acaba el problema.